Hola, buenos días, ¿cómo andan? Nosotros acá seguimos charlando en nuestros podcasts acerca de la serie de libros de la colección Córdoba Originaria. En los podcasts anteriores, José Luis Pichuolo Valls, antropólogo, y yo, Sebastián Apesteguía, paleontólogo, nos dedicamos principalmente a presentar los libros y a presentar sobre todo el libro uno, que es el de las sociedades prehistóricas de Córdoba. Hoy vamos a abordar el segundo libro que se llama Los otros cordobeses y que trata justamente de las distintas sociedades originarias que había en Córdoba a la llegada de los españoles y, y que realmente se conocen muy poco, a excepción de Comechingones y Sanavirones. Cuando uno piensa en Córdoba, rapidito sale, bueno, Comechingones. Y bueno, y los que saben un poquito más, Sanavirones. Pero existían una buena cantidad de otras sociedades originarias que normalmente no se mencionan. Así que lo que hacemos en este libro justamente es dedicarles toda la atención a estos otros grupos. Y hay que decir que yo quiero recordar que nosotros comenzamos a escribir esta serie de libros, son cinco, pensando en un solo libro. O sea, nosotros partíamos del escenario geopolítico que había en el centro de la Argentina, en Córdoba y en las sierras centrales en general, en el momento, digamos, de la llegada de los europeos y con qué se encontraron ellos. Ellos se encontraron con un escenario muy complejo. Estaba el poder inca muy instalado, la centralidad la ocupaban ellos y su enfrentamiento con los guaraníes, y a partir de ahí empezamos a preocuparnos y a dedicarnos a abrir esa caja en la cual estaban guardadas todas las cosas que pasaron en Córdoba, en las sierras centrales, que como dije recién, es un lugar estratégico. Claro, cuando empezamos a ir hacia atrás, nos gusta llegar hasta el origen, al final terminamos llegando hasta el poblamiento de Córdoba, es decir, 11.000 años, 13.000 años, y es mucho tiempo. Por suerte no se sabe tanto de aquella época, si no, no serían cinco libros, serían mucho más. Pero retrocedimos en el tiempo y así nos dimos cuenta, y sobre todo el editor nos dijo, muchachos, en un solo libro todo no. Vamos a tener que dividirlo, y por eso fuimos pensando en esta forma en la cual estamos presentando esta colección. El segundo libro, pues dedicado a las sociedades locales, simplemente porque es tan poderosa la presencia del término comechingón, de la narrativa cordobesa vinculada a ese término, que opaca la presencia de otros pueblos que estaban aquí. O sea, había diaguitas cordobeses, utilizando la palabra Córdoba como si existiera en esa época, digamos, para referenciar una geografía. Había poder diaguita en la provincia, en lo que hoy es la provincia de Córdoba. Había pampas o genéricos también, ya veremos quién les llamaba pampas. Y así hay un montón de pueblos, de sociedades con modelos políticos diferentes. Y creímos que se necesitaba explayarnos, profundizar en cada uno de ellos para entender después ese complejo panorama que vamos a ver a la llegada de los europeos. Y el libro 4 se lo dedicamos todo a sanavirones y comechingones porque realmente tenían un peso específico importante. Además, es interesante que casi todos los términos que usamos para referirnos a estas sociedades originarias, hablar de diaguitas o tiaquita, hablar de pampas, hablar incluso de comechingones, son todos nombres que de algún modo pusieron los incas. Todo está dicho en quechua, hasta la pampa, y donde me tiren más de la lengua, también la Patagonia. Son términos que pueden ser referidos al quechua. Cuando decimos incas tenemos que aclarar que fueron en muchos casos dichos por los propios españoles que hablaban quichua, dado que era la lengua del imperio. Entonces cuando ellos llegan era imposible comunicarse.
con el poder local estaba en manos del Imperio Inca y sus aliados locales que hablaban la lengua general, tenían sus propias lenguas. Los españoles, por supuesto, que eran muy poquitos y eran muy débiles, hay que entender eso. Los primeros españoles que llegaron no vinieron aquí, no podían conquistar a sangre y fuego como se ha pensado, como se ha escrito. Por supuesto que lo hicieron también. Después, cuando pasa el tiempo, se van asegurando cada vez más. Pero en ese primer momento, si no aprendían quichua, no podían interrelacionarse con la gente. Uno piensa en Cabrera, en Garay, como los españoles hablando con un castizo insoportable, y en realidad es gente que desde los 15 años de edad o 10 años de edad estaba viviendo en Perú. Así que es gente que estaba completamente habituada al idioma quechua y a las modalidades de ese Perú hispano, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, vamos si te parece, Sebastián, entramos ya en la presentación. Bueno, entonces, los otros cordobeses, así se llama el libro, La Córdoba indígena sin comechingones ni navirones. Ahí tenemos un pequeño panorama de algunos de esos pueblos con sus trajes típicos en diversos momentos, ¿eh? Desde los primeros contactos hasta el siglo XIX incluso, para poder diferenciarlos y no solo se diferenciaban en su vestimenta o su expresión simbólica, sino también en su modelo político y creencias, cosa que vamos a profundizar ahora. Bueno, ahí es un poquito para mostrar el índice, los temas de este segundo libro, donde lo empezamos un poquito como íbamos con el primer libro, con qué pasaba climáticamente, ambientalmente, que, que bueno, a veces los historiadores no lo tienen en cuenta, pero la verdad es que es muy importante. Esto determina la comida, la disponibilidad de comida, de agua, así que es fundamental para poder entender movimientos de gente, guerras, todo está muy asociado al ambiente. La importancia que le dábamos en el libro uno a los factores medioambientales y se la seguimos dando en este libro también. La pequeña era del hielo, año 1300, significó una serie de movimientos en todo el mundo, no solamente en Córdoba. Y que además tuvo como varios pulsos, ¿no? Eso se conoce bastante bien, por suerte. En el punto 2 son los pampas, por decirlo en dos palabras, después vamos a entrar en eso. En el punto 3 toda la gente arawak, que bueno, que tiene una expansión a lo largo de la costa del Ande, por así decirlo, de los bordes de los Andes, desde el norte de Sudamérica hasta el Río de la Plata. Y luego también hablamos de los grupos chaqueños, los grandes guerreros fueron una verdadera complicación, dolor de cabeza para toda la gente que quería poblar el litoral sobre todo, porque siempre han sido poderosos guerreros. Y finalmente los diaguitas, ¿no? Los Sherkain, dentro de los diaguitas, los Olongasta. Y bueno, lo que hemos hecho ahí es estudiarlos un poquito en sus principales características y sobre todo los diversos grupos que había, porque normalmente se habla de Olongasta como un término general que está muy discutido, pero bueno, nos hemos metido en todos los grupos que pudimos recuperar. Es simplemente esta pantalla nos muestra la complejidad de la que hablamos. Es una foto de un momento. Esto en realidad era mucho más complicado de lo que aparece porque hay algo muy tradicional en las formas de explotar el territorio, de posicionarse en la tierra que tienen los pueblos originarios, y es que ellos van buscando recursos. Sí, además, bueno, estos son los nombres de pequeñas provincias que hemos podido recuperar a partir de numerosos trabajos, ¿no? Desde principalmente Aníbal Montes, ¿no? Pero también yendo más atrás a Serrano y otros, y más adelante a de Ferrari Rueda, distintos autores que han hablado de estas provincias indígenas
aunque sin darles una entidad. No sabemos si eran equivalentes a Huamanis, que son las grandes provincias, o Ailius, que es un grupo más pequeño familiar. Bueno, lo importante para nosotros en esta instancia es que estaban esos nombres, y esos nombres en esos sitios. Nosotros armamos este mapa. Por supuesto, los límites son absolutamente arbitrarios. Simplemente nos centramos en el nombre y el territorio, pero los límites exactos no están respetados ahí, ¿no? No hay forma hasta que se haga estudios muy a profundidad de poder resolver eso. De todos modos, lo que queremos señalar acá simplemente es que era mucho más complejo de lo que normalmente se representa. Hay algunas de estas provincias, déjenme llamarlas provincias, hay algunas de estas provincias que eran de dominio aymara, otras de dominio pampa, incluso en los bordes de la llanura, otras de otra gente de otros territorios, como el Chincha y Cuna, que eran chinchas peruanos. En fin, hay toda una complejidad súper interesante y bueno, que es lo que justamente nos llevó a escribir estos libros, ¿no? Una vez le preguntaron a Jacques Cousteau, en realidad le pedían que dijera qué esperaba encontrar, porque él pedía dinero para un proyecto de explorar las profundidades del océano, ¿no? Y le preguntaban, bueno, ponga, ¿qué espera encontrar? Y Jacques Cousteau le dijo, si supiera lo que voy a encontrar, ni voy. Y acá, del mismo modo, justamente lo que nos hizo escribir esto es encontrar esta diversidad increíble y sin una explicación convincente. Por eso nos metimos en las profundidades de Córdoba. Y quería anotar, simplemente hacer notar estos tres últimos entidades políticas que aparecen aquí, que no habíamos nombrado antes, porque tienen un carácter diferente a las demás y las vamos a ver a lo largo de la presentación, los aymaras y los incas y los guaraníes. Esto es algo que pocas veces uno escucha, cuál es la intervención de estas sociedades sobre el espacio de las sierras centrales. Y nosotros ahora mismo lo vamos a profundizar porque es uno de esos encuentros que comenta Sebastián que hemos tenido al leer y reinterpretar las fuentes. Bueno, ahora vamos a ver las ideas centrales de esta presentación. Por un lado, Córdoba, ya lo hemos dicho, que tuvo una historia ancestral, por supuesto, muy compleja y dinámica, que no se reduce a comechingones y sanavirones. Después que hay diversos pueblos que llegaron por migraciones. Esto también lo vamos a ver a lo largo de toda la colección. Ahora no. Claro, lo que tenemos son grupos netamente locales con una larga historia local y otros grupos que se han movilizado, que vienen de otros lados. Esto está patente en los estudios genéticos. Hay tanto gente de raigambre local que se puede extender incluso hasta tiempos prehistóricos y otra gente que no. Me gustó mucho en la presentación anterior cuando dijiste como ejemplo que hace 1000 años ni los italianos estaban en Italia, estaban en otro lado. Estaban en Sí, otro sí. lado y llegaron ahí y no dejan de ser italianos por haber llegado después de lo que nosotros pensamos. Entonces, un poco esa es la historia que queremos rastrear, ¿no? Bueno, la reacción, sí, tenemos que ver la reacción de los pueblos que estaban cuando se producen las intervenciones extranjeras de estados, o mejor dicho, de imperios. Que esto son dos, los imperios que más intervienen, porque Tiahuanacu, que es anterior, no tenía carácter militarista, en cambio, incas y españoles, sí. Entonces ahí vamos a ver esa reacción, en algunos casos diplomáticas, de alianza y en otros casos de resistencia o ambas cosas a la vez. Ya E veremos. incluso antes de Tiahuanaco, que no lo hemos tratado mucho en los libros, porque la verdad es que es muy difícil de explorar, pero también los otros grupos se han movido. Quizás no es bueno hablar de imperios en esos casos, es discutida la palabra que podemos usar, pero incluso los grupos chimúes
se han movido muchísimo. Ahora están apareciendo evidencias en Chile de estos grandes navegantes del Océano Pacífico, de los que algunos podríamos compararlo con los fenicios de Sudamérica. Sí, Pero bueno, eso nos llevaría a otro libro. otros lo comparan a los chimú y a estos pueblos de la costa, grandes navegantes, con los griegos, le llamaban, porque navegaban mucho y se apoyaban sobre todo en el soft power, en el poder blando, en el comercio, en la Claro. cultura, en la simbología, en la religión, más que en lo que es el ataque militar, ¿no? Y por último, la construcción de la identidad actual. Pensamos que está atravesada por la necesidad de recuperar estos relatos olvidados. Nosotros pensamos que si alguien hace historia hoy de un tema y si te interesa algún tema histórico es porque hay algo que no está resuelto. Si estuviera resuelto, lo tendrías asimilado. En cambio, estas dudas y este interés nuestro y de la gente que sabemos que nos sigue es porque hay que tratar de aportar para entender qué es lo que está pasando hoy. Bueno, estos serían los objetivos regionales. Sí, sí, un poco podemos plantear dos tipos de objetivos para este libro 2. Por un lado, los regionales, que es simplemente visibilizar que Córdoba y toda esta región de las sierras centrales tenía una complejidad de pueblos, de sociedades de distinto tipo bueno, y que hay que resaltar, ¿no? Hay que destacar su importancia y su papel también, su política en esta región. Esto nos lleva también a hablar de sus orígenes, sus desplazamientos, su movilidad en la zona y también, por supuesto, su modo de vida. Y también, bueno, esto nos lleva al tema de las fuentes, de discutir la identidad indígena en Córdoba, que es mucho más compleja y más vasta también de lo que se ha pensado hasta ahora. Sí, sí, yo quiero decir una cosa respecto, como ejemplo, este mapa lo hemos puesto a propósito, como ejemplo de lo que decía Seba. Este mapa es de Johannes de Laet del año, bueno, se publicó en el 1613, está guardando información de la época de la fundación de Córdoba y que luego tiene una latencia hasta que se publica en Europa y tal, ¿no? Entonces, quiero que notemos en este mapa que aquí, que ya aparece Córdoba, que está fundada, al sur aparecen los diaguitas y los juríes, es decir, los tonocoté, un pueblo arawak, es decir, un pueblo que tenía relación con los incas, que tenía alianzas con los incas, y los diaguitas que se enfrentaron duramente al imperio inca y aparecen al sur de Córdoba. Este mapa no está equivocado. Muchas veces a mí me causa incluso gracia cuando hay gente que para acomodar su sesgo a una fuente, cuando toma contacto con una fuente, dice, no, no, se equivocó porque el que lo escribió no sabía que los diaguitas eran de Catamarca, eran del NOA, no eran de Córdoba. Así que ahora sabe más una persona de la actualidad que no tiene ni idea de lo que ocurrió, que no estuvo ahí, de un informante que por algo vio diaguitas al sur de Córdoba, ¿no? Además, es importante entender que cuando hablamos de Diaguita, sobre todo del grupo que hablamos como el Dongasta, su distribución, por más que tiene una distribución primaria como al noroeste de Córdoba, también tenía un arco que abarcaba parte de San Luis y que terminaba llegando hasta bastante al sur de la ciudad de Córdoba, por el lado de San Luis, ¿no? Y por el sur de Córdoba, justamente bueno, que en algunos lugares se los conoce como quines o han pasado también a la historia como kenenguita, bueno, que es también dentro de los términos a los que estamos acostumbrados. Tenemos los yuguita bien al norte y los kenenguita eh, más al sur. Así que tenemos verdaderamente diaguitas al sur de Córdoba. Y otra cosa interesante es el río Carcarañá, que aquí está, que termina en Gaboto,
que se refiere al Caracara Ñan, es decir, al camino de los Caracara, que vamos a ver muy prontito, que eran los soldados del Inca y que eran muy importantes para lo que es la contención de los guaraníes que están a lo largo de lo que se llama la costa oriental del río Paraná. Este es un mapa hecho por marinos, por marineros, que le interesa mucho cómo penetrar a la tierra a través de los ríos, pero que sin embargo está mostrando información que intentaremos ahora darle algún sentido, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco cuáles serían nuestros objetivos. Nosotros buscamos reconstruir el escenario geopolítico de las sierras centrales en el horizonte preincaico. Entonces, ya si hablamos de escenario geopolítico, tenemos en cuenta conflictos, alianzas que estos pueblos eran muy capaces de desarrollar, como no podía ser de otra forma, para adultos, humanos, sofisticados como nosotros o como cualquier otro pueblo. Luego, lo que hacemos es que siempre tenemos una perspectiva macrorregional. O sea, nosotros está bien, estamos hablando de Córdoba, pero no nos olvidamos de Perú, no nos olvidamos del Río de la Plata, no nos olvidamos de Chile, digamos, de lo que ocurría en esos escenarios en los cuales vamos a encontrar fuentes y explicaciones. Las fronteras no existían, las fronteras actuales, ni siquiera la idea de frontera de un Estado-nación que dice, aquí ya no pases porque esto ya es Bolivia y tú no pasas. No, eso no existía. Entonces, nosotros siempre tenemos esa mirada macro-regional. Intentamos que integre condiciones ambientales, ¿m? Que son determinantes. Las restricciones de nuestro entorno son determinantes a pesar de que nos olvidemos de ellas porque usamos los teléfonos celulares y creemos que uno puede hablar y moverse por cualquier lado. No. Si hay tormentas, si llueve, si cambia la temperatura, si suben 5 o 10 grados, la cosa hay que enfrentarla. Y eso en la cadena trófica de energía termina con problemas políticos. Además, por supuesto, los estados formados que tenían un rol preponderante, ¿no? Como el estado inca en especial, que influía desde Colombia hasta el Río de la Plata. Y además tenemos que lo que hemos hecho y que nos ha llevado mucho tiempo, pero creo que es uno de los hitos que pudimos establecer en esta serie de libros y también en los que estamos haciendo para hablar de las guerras incadiaítas. Lo fundamental acá es qué pasaba en el estado inca, porque no es lo mismo el gobierno de Viracocha que el gobierno de Pachacútec o el gobierno de Tupac Yupanqui. Son gente diferente, con carácter diferente, y el modo en que cada uno de estos incas llevaba el imperio o su región influía directamente en lo que pasaba en Córdoba o en cualquier otro lado relacionado al imperio. No sería lo mismo Córdoba si el Cusco no hubiera sido sitiado por otro grupo y puesto en peligro, y Pachacuti hubiera tenido que resolver esa problemática y se hubiera asustado de lo que le podía pasar y dijo, esto no nos va a pasar nunca más, así que vamos a desarrollar un ejército fuerte que se expanda. No sería lo mismo sin la invasión chanca. O sea, realmente la historia de lo que le pasaba al Estado inca es directamente condicionante de lo que pasó en Córdoba. Sin un Tupac Yupanqui, el inca viajero, el inca conquistador, que luchó en el Amazonas, luchó en el norte, en el norte, en el sur de Ecuador, que para nosotros es el re norte, luchó en el sur de Ecuador, se embarcó y fue a la Polinesia, conoció a los mapuches, llegó hasta el Río de la Plata. Una locura la historia del Inca viajero, Tupac Yupanqui, a quien llamamos en algunas partes del libro el conquistador de Córdoba.
Tal cual, por eso es muy importante, nosotros nos tomamos el trabajo de comenzar con ese momento en el cual el Cusco, la etnia inca, que siempre fueron muy poquitos, se convierte, pasa de una pequeña, un pequeño curacazgo, igual que los demás, como los chancas, etcétera, en el Perú, va pasando a potencia regional y empieza a dominar las otros curacazgos, que también se autodenominaban incas o hijos del sol, por cierto, y los va doblegando y luego recupera su territorio sagrado en Charcas, en el Callao, en el lago Titicaca, de donde eran originarios, y sigue bajando hacia territorio de Aguita y al final termina en el Río de la Plata. Es decir, cuando uno empieza, viene desde ahí y va leyendo los documentos de los Quipucamayuk, de los bibliotecarios, de la historia oficial del imperio, empieza a entender cómo se encadenan los acontecimientos. Y finaliza en estos objetivos con nuestra idea de interpretar lo que hoy es el espacio cordobés como parte de una franja de contención en un plan muy, muy estudiado que tuvo el Imperio Inca para protegerse de otro gran protagonista de ese último momento a partir del siglo XIV, siglo XIII, XIV, que son los guaraníes. Y también la expansión que viene de las tierras bajas, no solo los guaraníes, también los guaycurú. Así que bueno, este es un poco el objetivo general de toda la obra y ahora vamos a meternos concretamente en el libro número 2. O No sea, sería lo mismo. Bueno, acá lo que podemos ver es una imagen para mostrar eh, el, la complejidad, ¿no? El lío. A veces la comparo porque justamente lo que nos inspiró a hacer esta imagen, que quizás sea un poco burda, quizás los límites están eh, no demasiado estudiados, porque justamente lo que queríamos era, frente a otras imágenes, donde muestra, bueno, acá los comechingones, acá los huarpes, acá y todo como si estuviera ordenadito, y en realidad había mucha mezcla de territorios, mucha superposición de un montón de grupos que, bueno, que interactuaban de distinto modo y por supuesto estos límites, estas líneas se fueron modificando a lo largo del tiempo, sobre todo a lo largo de los siglos, ¿no? Algunos no tenían límites definidos, como pasa con los chaqueños. Los chaqueños avanzaban y retrocedían y se movían por el territorio de acuerdo a sus intereses temporarios, lo mismo que hacían los pampas. Los pampas tenían eh, una, una política y un modo de vida que es muy diferente al de las sociedades con Estado, ya lo vamos a ver en breve, pero tampoco su territorio tenía límites estrictos, mientras que otros sí debían manejarse con límites mucho más estrictos, ¿no? sobre Eh, todo porque no y, estaba la idea de propiedad que existe hoy. O sea, estabas en la tierra, eras de la tierra, compartías la tierra, por supuesto protegías tus recursos y sabía que matar se mataba, eso no es ningún problema, la guerra siempre existió, pero no existía esta idea que nos cuesta tanto dejar de lado, que es un estado, una bandera, un límite, de aquí no pases, preséntame el pasaporte, eso no existía. y además todo imbuido, metido en el cambio climático, ¿no? La pequeña era de hielo acá es el momento que determina que hubiera disponibilidad de agua, que hubiera disponibilidad de comida, que se pudiera cultivar o no. Todo eso fue determinante y eso generaba también, es un enorme acicate para los movimientos de la gente en el territorio. Los tiempos fríos hacían que buscaran valles, zonas más reparadas y a la vez, bueno, por supuesto el condicionante del agua para cultivar y para disponer de agua, ¿no? Bien. Entonces la diversidad ya la tenemos clara, ya la hemos dicho más de una vez. Las relaciones que acabamos de describir, porque no es todo el tiempo, por supuesto, conflicto, hay mucha alianza también.
Y luego tenemos unas presiones políticas e incluso violentas que provienen en algunos casos de los Andes y de las tierras bajas. Entonces, este territorio va a estar posicionado como en el medio de los intereses de pueblos expansivos por diversas razones. Los últimos que registra la historia, y ya con la presencia hispana, son los incas de un lado y los guaraníes del otro. Y finalmente hay que destacar que hay una campaña específica militar de parte del Imperio Inca que va a ser exitosa después de muchos años más, que está intentando expandirse y controlar a los diaguitas por parte de Tupac Yupanqui hacia 1460, incluso antes, donde manda uno de sus generales más poderosos y más fuertes, con mayor personalidad, y él luego baja incluso personalmente, como ya lo comentó Sebastián, haciendo una exploración hasta llegar al Río de la Plata. Esto implica los caminos que conectaban los Andes, atravesando Córdoba con el Río de la Plata, etcétera, de parte de Tupac Yupanqui en 1460, hasta 1471, que muere su padre y tiene que volver al Cusco, pero deja, algunos cronistas dicen claramente, que cuando su ejército se retiró, cruzó a Chile por el lado del Apu Acay, del Nevado Acay, ahí en Catamarca. En ese momento que se va de este territorio, él dice, manda una orden de dejar espías vestidos en trajes de mercaderes para que le informen de los movimientos que podía haber. Entonces, esa campaña de este señor y todos de sus seguidores, o sea, una serie de agentes que respondían a él, circulaban por las tierras bajas, Córdoba, Santa Fe, Río Paraná. ¿M? Los cronistas luego lo van a registrar y van a encontrar llamas a orillas del río Paraná y gente que se llamaban Caracara, como los Caracara de Bolivia. Entonces, estos agentes circulaban y eran vistos, influían de diversas formas sobre las sociedades locales. Nos vamos a meter en los modelos políticos, Sebastián, ¿qué te parece? Nosotros, Adelante, es tu tema favorito. yo he estado trabajando sobre este tema durante mucho tiempo, siguiendo algunos paradigmas de la antropología política, entre otros Pierre Clastres, que es uno de los pocos que se ha dedicado a respetar los modelos políticos. Él dice que alguna vez había que tratar al sujeto de estudios como un adulto, que lo era, y si salvo que seas racista o que seas xenófobo, podías entender que los pueblos antiguos, en general todos los pueblos, no solamente los de Sudamérica, pues tenían su sofisticada forma de entender el poder, la gestión del poder, lo que llamamos modelo político, ¿no? Entonces, esa gestión del poder, cada sociedad la tenía de distintas formas, se establecieron unos modelos, yo estoy de acuerdo con algunas cosas, otras no, las he aplicado a la zona, a la Argentina en general, y en particular ahora lo hemos estado trabajando con Sebastián, digamos, cómo se aplicarían esos modelos o cómo responderían estas sociedades. Son cuatro. Vamos a ver el primero, son sociedades sin Estado. Entendemos el Estado, digamos, ante todo, como aquellas sociedades con Estado son aquellas que tienen un circuito especializado para gestionar el poder. Es decir, hay una élite, hay un grupo, hay familias que se dedican a eso en contraposición al resto de la sociedad que no lo tiene. Pues hay sociedades que tienen ese circuito especializado y otros que no lo tienen, carecen de él, no les interesa, no porque no sepan, sino porque su forma de vivir, su modo de vida, se basa en otras condiciones y en su propia, como decía el autor de una chamarrita muy famosa allá en Entre Ríos, en su propia ley de la igualdad. En la libertad, digamos. Entonces, no querían que otro, a un charrúa, es muy difícil que tú le pidas, le puedas decir lo que tiene que hacer, porque él como madre, como padre, como hermano, como cuñado, si tiene que consultar con alguien, habla con su familia, ¿no? Por eso los grupos son pequeños y en el caso de Córdoba lo que tenemos son las lenguas Het, o sea, los Che, todas las sociedades de llanura, como los Querandí.
que luego los incas le van a llamar Pampa al genérico, de todos los que habitan en esa zona, ¿no? Tehuelches, etcétera. Otros que compartían este modo de vida son los Lule Vilela, que están en el lado de Santiago del Estero. Es decir, son sociedades que no les interesa que haya un funcionariado, ¿m? Donde se resuelven las cuestiones del poder, cómo se obtiene la comida, las celebraciones, cómo son las formas de reproducirse, las alianzas, la diplomacia. Todo esto existe en estos pueblos, pero lo tienen, digamos, incorporado a los roles intrafamiliares. Si hay que resolver una situación, se juntan en asamblea familiar, que pueden ser una familia extensa, pero nunca pasan de un número bastante pequeño, por eso también se le llama sociedades segmentadas. Frente a cualquier conflicto, si hay una persona que quiere tener más poder, pues se segmentan, se separan. Eh, es lo que se llama una sociedad con guerreros. ¿Qué quiere decir? Que el hombre que es cazador eh, puede llegar a ser un guerrero y defender su territorio, pero no tiene un etos guerrero dedicado como una cofradía dedicada simplemente al ejercicio de la violencia. Está repartida la violencia y el poder y la economía y las decisiones y la religión y todo está repartido entre la familia. Luego tenemos, Pierre Clastre nos habla de las sociedades contra el Estado. Hay sociedades que crean directamente instituciones para neutralizar la concentración, porque la concentración es un elemento muy importante que el Sapiens ha desarrollado, ha inventado para poder tener mejor vida o para concentrar poder político, económico, etcétera. Almacenar alimentos o ir a buscar alimentos de otros. Estas son las concentraciones de poder. Nosotros lo tenemos en muchos casos y hay algunas sociedades que dicen, no, esto no me interesa. Yo creo una institución por la cual si un gran jefe obtiene poder, pues lo obligo a que cada vez siga realizando tareas más importantes, más peligrosas, hasta que muera. Cluster le llama el destino del guerrero, en el cual cada vez que ejerce una gran tarea, por ejemplo, en el caso de los Mocoví, que incursionaban en Córdoba contra las sociedades locales, en el caso de obtener un botín, pues volvía a su territorio familiar y obtenía prestigio. Si ese prestigio él lo seguía incrementando, podía llegar a tener territorialidad, poder local sobre los demás, y para que eso no ocurriera, se le enseñaba de pequeño ya que había logrado este objetivo tan poderoso, pues que hiciera uno más, algo que le diera más prestigio, algo que protegiera más a su familia. Y eso lo llevaba finalmente a la muerte, porque no podía escapar. Si escapaba de ese destino, perdía el prestigio y por lo tanto era denigrado y no le hacían caso. Y si seguía escalando, escalando, había un momento que moría, porque el riesgo era personal. Entonces, ese etos guerrero nosotros lo tenemos en lo que se llaman las sociedades de guerreros directamente. Caso en nuestro territorio, Mocoví, Avipón. Eh, las confederaciones son una respuesta a la concentración del poder, en el cual sí surge la jefatura fuerte, es decir, en el caso de los guaraní que van a incursionar en Córdoba, lo que se llama los Mbruichaguazú, los grandes jefes. Y estos, también en el caso de los arawak, que se llamaba el líder supremo. Entonces, el caso de estos señores que tenían ya, a diferencia del resto de la gente, pues tenían un estatus que no era, no hay que pensarlo en el término nuestro de riqueza, etcétera, sino que eran, por ejemplo, podían encabezar un ataque siendo ellos los que iban adelante y le seguían. En el caso de los guaraní, solían ser batallones de 2.000 hombres que le seguían sus decisiones. Sin embargo, no eran un Estado porque no tenían todavía desarrollado un funcionariado y estratos en la sociedad, y si ese jefe se equivocaba, lo abandonaban como mínimo lo abandonaban. Entonces, esto, en el caso de Córdoba, pues tenemos dos pueblos muy diferentes, que son los arawak, de lengua arawak, en el cual están los tonocoté, los chané, chaná, los quiloazá, toda gente, digamos, del río o vinculadas a las lagunas, que penetraron por el lado de Ancenusa, por el lado del Mar Chiquita.
¿m? Y ellos tenían, digamos, como grandes enemigos a los guaraníes que compartían ese mismo etos de jefaturas fuertes y compartían también los ecosistemas, porque los guaraníes bajaban por los ríos también y se distribuían por la selva en galería hacia el interior, casi llegando a los Andes, y penetraban y arrebataban a los arawak su territorio. Todo este complejo trama entre arawaks y guaraníes, estas sociedades que tenían confederaciones grandes, podían llegar a tener miles de personas. Por ejemplo, cuando Pedro de Mendoza huye luego de que una alianza guaraní le incendia el campamento que él llamaba Buenos Aires. Él huye con muy poca gente que le queda y busca refugio en lo que hoy es Puerto Gaboto, en la zona del Rosario, donde había un gran señor Arawak, enemigo de los guaraníes. Los guaraníes habían atacado a Mendoza, él se refugia con sus enemigos, que es el gran jefe que le llaman Hueraguasu o algo así, que realmente es una palabra guaraní, porque no hablaban la lengua arawak. Pero en ese momento, ese gran jefe, para demostrarle a Mendoza que era capaz de movilizar mucha gente, organiza un desfile. El desfile es por el río y pone 4.000 canoas, eh, una detrás de la otra. Cada una tenía entre 20 y 40 personas. O sea, estamos hablando de muchísima, muchísima gente que era capaz de este señor demostrarle a ese jefe español que tenía un poder real y que respondían a él. Entonces ya no estamos hablando de sociedades segmentadas, ya no estamos hablando de sociedades contra el Estado, pero tampoco podemos decir que hubiera un Estado. Finalmente, en el área nuestra de Córdoba, hemos encontrado que sí que había un estado que eran ni más ni menos que los diaguitas. Ellos sí que tenían plaza pública, tenían guerreros dedicados solamente a lo que es la defensa de su territorio, tenían, por supuesto, el presidente del consejo, los diversas formas de legislar, tenían, obviamente, una legislación para ver cómo heredaba el poder las élites. ¿M? Y todo esto que luego se va a documentar a través de la época colonial, cuando empiezan los conflictos con el sistema legal español, nos está mostrando que los diaguitas tenían Estado. No es raro porque están bastante vinculados a los Andes, donde el modelo estatal se ha desarrollado mucho. Es un tipo de Estado, por supuesto, hay que pensar, no hablamos del Estado actual, el Estado nacional con su, vuelvo a repetir, su frontera, su bandera, es otra cosa, son realmente unión de confederaciones que eligen a un gran líder en los momentos de peligro, pero que sí para la administración son capaces de desarrollar un circuito especializado para la gestión del poder. Son los llamados señoríos duales, porque habían resuelto esos problemas de alternancia que tenemos generalmente, incluso en la democracia, lo habían resuelto poniendo dos tipos, al mismo tiempo, dos cabezas o dos representantes, dos voceros de distintas partes de la sociedad que cogobernaban. En muchos casos uno se dedicaba más al aspecto más simbólico, religioso, el otro más militar quizás, pero tenían un cogobierno. Era lo que los incas luego lo llamaron la segunda persona. Nunca estaba solo el inca, tenía su segunda persona. Esto no significa que no hubiera conflicto, se mataban entre ellos si era necesario, ¿eh? Pero habían elaborado ese modelo de poder estatal. Yo con esto más o menos creo que Qué, qué lindo, che. La verdad que te dejé hablar todo porque es un tema fascinante. Sí, sí, a mí también me llama mucho la atención que no hayamos visto antes las capacidades que tenían y los modelos, porque después eso explica muchas cosas que en las crónicas hispanas aparecen y que claro, si ellos consideran o aquellos que consideran que esta gente estaba aquí sin conocimiento de nada, que tuvieron que venir unos europeos para darles la cultura, pues entonces, claro, no se entiende las acciones que tenían, ¿no? No, y para ellos, y peor aún, para lo que vino después en la enseñanza, en la educación, en lo que les enseñamos en la escuela a nuestros hijos e hijas, son todos iguales. O sea, con nombre distinto, pero son más o menos todos iguales. Todos tiraban con arco y flecha, todos se enojaban cuando los españoles los querían conquistar, todo lo mismo.
Entonces, está bueno marcar estas diferencias que son realmente de base y son fundamentales. Muy bien, vamos a adelantar entonces, vamos a entrar ya. Bueno, aquí se ha ilustrado un poquito, me había olvidado decir esto realmente. Ese escenario de cuatro modelos que convivían en Córdoba, resulta que en el siglo, finales del XV y siglo XVI, principios del XVI, primer tercio, antes de la intervención hispana poderosa, potente, se ven metidos en el medio de un enfrentamiento que viene de fuera del espacio cordobés, que es que el imperio inca, realmente un imperio es cuando una élite es capaz de gestionar poder en lugares remotos. En Cusco se tomaban decisiones que se ejecutaban en Catamarca. Entonces, cuando un grupo, en este caso los incas, son capaces de elaborar un sistema, una pirámide, un sistema de funcionariado capaz de que se ejecuten sus objetivos en lugares remotos, y lo cual implica multietnicidad, ahí tenemos un imperio, ¿no? Los diaguitas no eran imperialistas. Ellos gestionaban su estado, su territorio. Los incas eran imperialistas, pero se encuentran con otro grupo expansivo completamente diferente, basado en la Confederación, que como ya hablamos antes eran los guaraníes. Los jefes territoriales guaraníes querían cada vez más poder y tenían una ansia estaban estableciendo alianzas para lograr un estado pan-guaraní, que paradójicamente luego lo van a lograr de alguna manera cuando se alían al monarca español, a la monarquía hispánica, y la monarquía hispánica les reconoce el territorio gestionado por los jesuitas y ellos logran de alguna forma ese estado que dura más de un siglo, guaraní, muy productivo por cierto. Pero en lo que es principio del siglo XVI, el enfrentamiento entre el imperio inca y la expansión guaraní va a tomar por sorpresa, o quizás no por sorpresa, pero va a dejar encerrados a todas estas otras sociedades de las tierras bajas, ¿no?